En este santo quinto domingo de Cuaresma celebramos a Santa María Egipcíaca. Santa María Egipcíaca. Fíjense que esta mujer ocupa un lugar central cuando nosotros caminamos por la Cuaresma hacia la Pascua. Ocupa un lugar central en facilitarnos la llegada a la Pascua de una manera espiritual. Llegamos al quinto domingo de Cuaresma y después de abstenernos varias semanas de cosas que nos gustan, inclusive cosas buenas, pero por amor a Dios, después de hacer un esfuerzo en la oración, después de perseverar mejor en la práctica de la fe, podemos sufrir una gran tentación hacia la quinta semana, la tentación de sentirnos mejores que los demás. Santa María Egipcíaca nos muestra algo muy bello. Ella había sido una mujer que se había dedicado al pecado y había hecho caer a muchos en el pecado. Y es más, dice la historia de ella, que arrastrada por el vicio, se unió a un grupo de peregrinos con el solo fin de perderlos. Y llegando a Jerusalén, queriendo entrar en la Basílica de la Resurrección, conocida en Occidente como el Santo Sepulcro, cuando ella quiso entrar sin ninguna clase de respeto a la casa de Dios, se fue sorprendida por una fuerza que no la dejaba pasar, y que cada vez que ella quería acercarse, se le interponía como un obstáculo. En ese momento, atravesada como por un rayo, se dio cuenta y vio todo. Dios la iluminó de su pecado, pero no para su perdición, para su arrepentimiento. Y a partir de ese momento, su vida fue tan entregada a Dios, tan mortificada, que ya no solo hizo penitencia por sus pecados, sino que su penitencia también es por nuestros pecados. Se retiró a lo más escondido del desierto y había un monje que le llevaba la comunión una vez por año. Entonces vemos cómo el arrepentimiento nuestro no es algo que poseemos, sino es algo que nos sucede, algo que Dios crea en nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame por dentro. Esto es un don. Ahora, cuando ese don crece en nosotros por nuestra cooperación, se transforma en un don para los demás también. Hoy hablamos de Santa María Egipcíaca, alguien que nos da su ejemplo, nos protege con su intercesión, y es alguien que en nuestra escala siempre hubiera estado un escalón más abajo por su pasado. Hubiera sido santa, pero con minúscula, porque nosotros creemos que la santidad es una posesión, cuando consiste en todo lo contrario. Consiste en la visita misericordiosa de Dios, que hace carpa, campamento en nosotros. Habitamos en Él, nos movemos en Él somos y existimos, dice el apóstol. Y hoy escuchamos al Señor que cuando a Santiago y su hermano se acercan a pedir, queremos estar a la derecha y a la izquierda de tu reino, después que todo esto termine y llegue tu reino, queremos ser los más importantes, ambicionamos grandes cosas. Jesús no lo reprende por su ambición. Es más, no le dice que esté mal ambicionar. El asunto es qué buscamos. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos más poder o buscamos más amor? ¿Buscamos poseer más o buscamos dar más? ¿Qué es lo que ambicionamos? Y es aquí donde el Señor dice, pueden vivir, hacer, seguir mis pasos, el camino que yo voy hacia la cruz, seré glorificado, ¿pueden seguir mis pasos? Bien, ahora eso así sucederá, pero no está en mis manos, el que ustedes se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Y aquí vemos que el querer de Dios viene a nosotros de una manera misteriosa, y esa manera misteriosa no solo se revela en la oración íntima,
no solo se revela en el deseo del corazón, sino que se confirma por medio de la Iglesia. Y es el Espíritu Santo el que nos da el buscar y ambicionar las cosas espirituales, rechazar las cosas que son un obstáculo, y es el mismo Espíritu Santo que nos lo confirma por medio de la Iglesia. No es una posesión, es un don. Y ese don comienza con la fe. Comienza con la fe cuando ni siquiera podemos caminar y somos presentados por los brazos de nuestra Madre al trono de Dios. Ahí comenzamos a transitar un camino que no es nuestro, nos es dado. Nos es dado. Por eso, con los ojos fijos en la Pascua, con los ojos fijos en el triunfo de Cristo, sabemos que tenemos que recorrer un camino. ¿Queremos reinar con Él? Está bien. El Señor pone en nosotros ese deseo. Ahora caminemos con Él. Es más, caminemos tras Jesús. Por eso, pidámosle al Señor que aumente en nosotros la fe. La fe en Él, la fe en lo que Él nos da, para poder recorrer ese camino hasta sus brazos, que esa es la única posesión eterna que nos será concedida. Poder ser admitidos a alguien, a los brazos de alguien, del cual jamás seremos despojados. Pero si perseveramos, si nos dejamos llevar por el Espíritu que Él nos ha enviado del Padre. Si nos mostramos como digna morada suya. La Madre de Dios los ayude en este santo deseo. Amén. Cristo, nuestro verdadero Dios,